Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. Al escuchar el nombre Jesús, ¿qué le viene a la mente? Pues puedo decirle que eso depende de qué piensa de Él, cuánto sabe de Él y qué clase de relación tiene con Él. Mucha gente tiene una relación maravillosa con Jesús. Él es su Salvador, amo y Señor. Muchos otros, al escuchar su nombre, se desconectan. Me pregunto por qué habrían de despreciar el nombre de Jesús siendo que es el Hijo de Dios, cuando nunca cometió un error, nunca pecó. E incluso quienes odian su nombre no dicen lo odio porque hizo esto o aquello, sino que hay algo muy dentro de ellos que hace que no aprecien ni amen al Señor Jesucristo. Entonces le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué lugar tiene Él en su vida? Si alguien le preguntara, ¿quién es este Jesús?, ¿qué respondería? Diría, bueno, Él es el Salvador del mundo, es el Señor. Tengo fe en Él como mi Salvador personal, tengo vida eterna, y Él está conmigo cada día. Sana mis enfermedades, contesta mis oraciones, está en el cielo, y esto pienso que es Él. Si eso es lo único que sabe, tiene mucho que aprender. Hoy, el propósito principal de este mensaje es simplemente ayudarle a entender quién es este Jesús. Así que cuando alguien le confronte, cuando alguien le diga, bueno, sabe, no creo en Él, y por lo general no saben por qué, le daré varias razones para decirles por qué usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador que hay, no como todas las demás figuras religiosas, y Él es el Rey de todos los reyes, y un día estaremos frente a Él como nuestro juez. ¿Por qué creemos eso? Le pido que busque su Biblia, y si está en casa, búsquese un papel, un lápiz o bolígrafo, y deseo animarle a escribir los puntos de este mensaje, y también los pasajes bíblicos. No le pediré que escriba todo lo que diremos de los pasajes, solo escríbalos. Y luego, siendo sincero, hágase la pregunta, ¿quién es este Jesús en quien creo? ¿O quién es este Jesús a quien he rechazado toda mi vida? Primero que todo, quiero decir que Jesús vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él vivía antes de ser concebido en el vientre de su madre. Él era preexistente, o sea, antes de nacer existía. Vayamos al primer libro de la Biblia y vayamos al primer capítulo de la Biblia y escuche lo que dice en el versículo 26. Entonces dijo Dios, después de describir su creación, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Permítame preguntarle, ¿quiénes hagamos? Alguien dirá los ángeles. No, los ángeles no crean nada. Cuando Dios dijo hagamos, solo quiso decir una cosa: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas que conforman la Trinidad son un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, tenga la bondad de ir un momento a Juan capítulo 1, y veamos qué dice Juan acerca de Jesús. Y aquí hay un par de palabras que deseo explicar. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y la manera en que Juan dijo esto fue muy perfecta. Cuando usa la palabra verbo aquí, al decir en el principio era el Verbo, no significa algo sucedió allá, sino en el principio del tiempo, Jesús estaba allí, desde el pasado, de la eternidad. Él no comenzó allí, escuche lo que dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se hace referencia a Jesús como el Verbo, y era con Dios, y era Dios. Aquí se afirma, como dice Juan, que Él y el Padre son uno. En breve volveremos a eso.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, cuando comenzamos en Génesis 1, aquí Jesús estaba allí con Dios desde el pasado de la eternidad. ¿Qué otro líder religioso en el mundo ha existido desde antes del comienzo del tiempo? Ninguno. Eso coloca a Jesús en otra posición totalmente distinta a la de cualquier otro líder religioso que haya vivido. En el principio era el verbo, no un punto. En griego usa el tiempo verbal pretérito imperfecto. Él existía. Entonces, dijimos que Jesús nació en el mundo que Él había creado y dice, sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Veamos en Colosenses 1 lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 1, justo después de Filipenses, y note lo que dice en Colosenses capítulo 1. Dice, refiriéndose a Jesús en el versículo 14, en quien tenemos redención, o sea, nuestra salvación, el perdón de pecados. Ahora mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y volveremos a eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ¿qué quiere decir cuando habla de que Él fue el primogénito de toda creación? Aquí se refiere simplemente a esto. En la familia hebrea, el primogénito administraba. Era quien recibía más. Entonces, cuando dice el primogénito de toda creación, Jesús es el administrador de su creación. Él es cabeza de todo. Y fíjese bien lo que dice en Hebreos. Vayamos a Hebreos por un momento, al primer capítulo, y veamos un par de versículos aquí. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, en Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Si usted cree en la Biblia, debe creer que Jesucristo estaba en el proceso con Dios el Padre y el Espíritu Santo haciendo este mundo, creando este mundo con ese diseño absoluto. Creer que todo esto fue por casualidad realmente no tiene validez alguna. Entonces debe decidir si creerá lo que creen los hombres y no pueden probar, o lo que la Biblia dice, y en la Biblia no hay error alguno. Esta es la palabra viva de Dios. Al decir que Jesús nació en el mundo que Él creó, de esa forma lo hizo. Y el mundo expresa la sabiduría de Dios, el poder, la belleza y la presencia de Dios. El tercer punto que quiero dar es este. Jesús nació de una madre terrenal y un padre celestial. Una madre terrenal y un padre celestial. La Biblia dice en Lucas, en este primer capítulo, donde Gabriel le habla a María, porque ella dijo, ¿cómo será esto? Pues soy virgen, no conozco varón. Porque fue obra del Padre Celestial mediante el Espíritu Santo, lo que significa que Jesús nació de una virgen porque al nacer sin simiente de hombre, Él no tuvo naturaleza pecaminosa. De haber nacido Jesús de modo natural, hubiera tenido naturaleza pecaminosa y no había podido morir por nuestros pecados, habría muerto por los suyos. El hecho de que nació de una virgen y sin pecado alguno, y alguien dirá, pues, ¿cómo sabe que él no pecó? Permítame preguntarle, ¿qué hizo mal? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué error cometió? Su vida fue perfecta porque era Dios en carne humana. Así vino Dios a la tierra en carne humana. Jesús tuvo que ser el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, para morir por nuestros pecados. Dios lo mandó con ese propósito. Él fue el sacrificio supremo, divino y final que ocurriría en la cruz, en el Calvario. Al morir, Él pagó la deuda de nuestros pecados y los del mundo. Él fue el único sacrificio aceptable porque Él fue el único sacrificio sin pecado. No fueron los animales, fue la vida del Señor Jesús. Y recuerde que Jesús es Dios en carne humana y fue absolutamente perfecto. Fue sin pecado.
y eso lo hizo un sacrificio aceptable ante los ojos del Padre. Él murió, fue crucificado y creemos fueron los romanos. No, lo hizo Dios. Dios lo envió para morir. Los romanos solo lo clavaron. Fueron herramientas para crucificarlo, pero Dios el Padre fue quien lo crucificó porque Él vino al mundo por esa razón específica. Cuando alguien dice, no creo en el nacimiento virginal, entonces no cree en el Jesús real. Segundo, no cree en el nacimiento virginal porque no cree en la Biblia. No cree en el nacimiento virginal, pero sin ese nacimiento no seríamos salvos. El Hijo de Dios vino para que fuésemos salvos de nuestros pecados y el nacimiento virginal fue parte de eso. Ahora, otra cosa que deseo que notemos aquí es esta. Jesús era tanto Dios como el Hijo de Dios. Ahora hay quienes dicen, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, vayamos al capítulo 10 de Juan por un momento. Veamos en el capítulo 10 de Juan. Y vayamos al versículo 27. Jesús hablaba a quienes estaban con Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que usted es hijo de Dios, lo es eternamente. El diablo no puede sacarle de la mano de Dios nada ni nadie puede. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vea lo siguiente, yo y el Padre uno somos. ¿Escuchó eso? Yo y el Padre uno somos. Jesús es el Dios vivo, visible y note lo que pasó. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. No soportaban la idea de que Jesús afirmara ser Dios. Iba más allá de su comprensión. Luego, vayamos por un momento a Juan capítulo 12 y deseo que veamos el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora permítame decirle esto. Usted nunca debería avergonzarse de Jesucristo. Nunca, bajo ninguna condición, avergonzarse de él o negarlo. Escuche. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucha atención. ¿Va a trabajar mañana? ¿Comienza a hablar de Jesús? ¿O le gustaría pero no lo hace por temor a ser rechazado? Mire, ¿me escucha? Dígame. Se une a quienes buscan la aprobación de otros en lugar de la aprobación de Dios. Eso fue exactamente lo que hicieron. Y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, represento a Dios. El que me ve, ve al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Y si vamos más adelante a Juan 14, veamos un momento el capítulo 14, y es un capítulo maravilloso sobre la venida de Jesús y el cielo. Y al llegar al versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque escuche esto, Jesús es el Dios vivo en forma visible para que pudiéramos tener una mejor relación con Él. Ahora, el nombre de Jesús no tiene igual. No hay otro nombre como el suyo. Y si vamos, por ejemplo, a Filipenses 2, comenzando en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios el Padre le dio a Jesús su nombre. Dios el Padre le dio un nombre. El nombre de Jesús, Gabriel le dijo a María que ese sería su nombre. Vea esto. Y le dio un nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No quizás es un hecho, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, ¿qué dice eso? Quizás no le agrade, pero le diré algo. Puede anotar esto, porque lo dijo Dios. Uno de estos días confesará que Jesucristo es el Señor, no importa lo que haya dicho de él aquí y allá.
Un día doblará sus rodillas ante el Señor Jesucristo como su juez. ¡Cuán insensato es vivir sin Él! Lo confesará, dirá, pues moriré antes de confesarlo. Morirá antes de confesarlo e irá al infierno por decisión propia. Solo será porque escogió negarlo. Escogió rechazar al Hijo de Dios, quien es Dios en la carne, quien vino en forma visible, para que pudiéramos entender mejor quién es Dios, cómo es y todo lo demás. Se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y Él dice que pasará y sin duda pasará. Y, por ejemplo, cuando envió a los discípulos a predicar el Evangelio, dejó muy claro en qué consiste el Evangelio. Y dijo esto en Lucas capítulo 24, dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El nombre de Jesús no es solo un nombre, es el nombre del Dios vivo. Es el nombre del Dios visible cuando anduvo aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, al pensar en cuando oramos, vayamos a Juan capítulo 14 y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, pedimos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a lo que le agrada y honra a Dios, Él dice que lo contestará. Entonces, al orar, Él está ahí. Damos gracias a su nombre. Somos bautizados en su nombre. Y luego en Mateo 18, algo que sucede ahora mismo en este servicio. Escuche lo que dice en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces podríamos decir, buenos días Jesús, porque Él está aquí. ¿Cuántas veces está aquí? Está aquí en el corazón de cada uno de los que somos salvos. Por eso damos una invitación. Hacemos un llamado para invitarle a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, para que al salir de aquí, Cristo está en su corazón para hacer todo lo que Él es y será en la vida del creyente. Ahora, para algunos, Él es solo una figura. Lo que deseo que veas es esto. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, Él no es solo una figura, Él es Dios. Él es Dios en la carne, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien murió, fue sepultado y resucitó. Y a todas las demás religiones que afirman esto y aquello, les preguntaría dónde está su líder. Muerto, en la tumba. ¿Dónde está Jesús? Resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Ahora Él nos recuerda y nos advierte en este capítulo 10 de Mateo, nos advierte en cuanto a cómo serán las actitudes de las personas. Dice que seremos odiados por todos a causas de Él. Entonces, todo lo que está pasando en la actualidad es justo lo que Él dijo. Estas cosas pasarán, pero debemos mantenernos firmes. Mire, si usted cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo como su Salvador personal, nunca debe avergonzarse de Él. Cuando alguien usa el nombre de Jesús de un modo obsceno, le aseguro que darán cuenta. Ah, pero Dios no es así. Sí lo es. Él nos ha concedido el nombre de Jesús, que lo hace el nombre número 1, con todas las altas prioridades que pudieron ser dadas a Jesús. Se lo dio. Luego, por último, diría que Jesús vino al mundo la primera vez como un bebé. Él volverá como rey y juez de toda la humanidad. Y podemos ver en Mateo 25 un pasaje largo sobre la venida de Jesús y la separación de ovejas y cabras, y que Él es el juez de la humanidad. Es la persona que usted ha aceptado. Es el Salvador, quien es su Salvador. Él es el único Salvador y es por su nombre, solo por su nombre, que podemos ir al cielo. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y mire, lo mismo que incomodó a los saduceos en aquel tiempo e hizo que quisieran apedrearlo, la misma afirmación molesta a la gente hoy. Pretende decir que hay un solo camino, uno solo. Eso es egoísta, es un Dios avaro y prejuicioso. No lo es. Él envió a su Hijo
el Señor Jesús a morir en la cruz para salvarle de sus pecados. No hay otro camino, no hay otro lugar, ni otra persona. Dirá, no soy tan malo, necesita otra perspectiva. Tiene una naturaleza vieja y pecaminosa que le llevará directo para abajo, separado de Dios por la eternidad. No tiene otra opción, dirá, soy una buena persona, bueno a sus ojos. Pero la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es Dios. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Piénselo. Si no acepta a Jesús como su Salvador, piénselo. ¿Cuál es su alternativa al enfrentar la muerte? Si es sabio, le pedirá al Señor que perdone sus pecados, le perdone por despreciar su nombre y ponga su vida en sus manos. Puede hacerlo allí mismo donde está. Pídale que perdone sus pecados y quizás las cosas que ha dicho de él, pecados que ha cometido en su vida. Dígale que hoy cree en su muerte en el Calvario como paga total por su pecado. Que hoy rinde su vida a Jesús, quien es Dios en la carne, quien vino con el fin de salvarle. Pone su vida en sus manos y de ahora en adelante, con la ayuda, la guía y la fortaleza del Espíritu Santo, decide vivir como agrada a Dios hasta el último momento de su vida. Mi oración es que sea sabio para hacerlo. Padre, cuán agradecido estamos hoy que nos enviaste al Salvador y hayas dicho tan claro en tu palabra quién es Él, por qué vino y por qué merece nuestra lealtad, nuestra sumisión y entrega total. Te bendecimos hoy, Padre, y bendecimos a tu Hijo Jesús. Amén.